El tema de seguridad pública y el tema hoy coyunturalmente, el tema del CROC es un tema muy delicado en el país porque pone de relieve varios hechos. En primer lugar, el caso del CROC es una evidencia de que en efecto ha habido diálogos, negociaciones y pactos entre el gobierno del presidente Bukele y las pandillas. Es muy difícil imaginar cómo alguien que está en la cárcel de máxima seguridad, condenado a 40 años de cárcel y que de los 40 pues no llevaba ni media pena, pues de repente aparece libre. O sea, es un hecho, pero además tiene el agravante de que esta persona, el señor Canales, el CROC, estaba solicitado en extradición por Estados Unidos. Pues, o sea, desde ningún punto de vista esta persona podía estar libre. O sea, si tiene una condena de más de 40 años de cárcel, si tiene otros procesos abiertos, si está en la cárcel de máxima seguridad y si está solicitado formalmente por un país con el que tenemos un tratado de extradición desde hace un poco más de 100 años. O sea, por lo tanto, es un caso bien abultado en el que ya otros medios de comunicación prestigiosos como el Faro en materia investigativa habían revelado de que pues han sido funcionarios de gobierno quienes lo sacaron de la cárcel, lo pusieron en libertad, lo pusieron en resguardo en una zona residencial del Escalón, lo sacaron clandestinamente estos funcionarios de gobierno hacia Guatemala, le proveyeron armamento, le dieron armamento, arma para que se pudiera ir. Entonces es un tema sumamente delicado. Por lo tanto, en el contexto de la campaña electoral que vive el país, lo esperado sería que el presidente de la República no puede aparecer públicamente sin dar una explicación clara de quién liberó al CROC, quiénes son los responsables, quién dio la orden, quiénes están implicados en el hecho. Y en esto tiene que ver directamente el presidente Bukele, pues que es el jefe del gabinete de seguridad, el ministro de seguridad, el director de centros penales, que es el que tenía bajo su responsabilidad el resguardo de este privado de libertad, Canales, conocido como el CROC, y pues también el director de tejido social, que es el que también aparece involucrado en este hecho. Entonces, esto es una situación sumamente grave y lo es más porque esa liberación ya quedó comprobada a partir de que en el mes anterior esta persona o este mes fue detenida en México, fue capturada en México, lo cual también confirma la versión de que él fue puesto en libertad, fue trasladado a Guatemala, la ruta que lleva a ver a México, es capturado en México, ya está en poder de autoridades norteamericanas y sabemos de que ya empezó también a declarar. Entonces, este es un hecho sumamente grave porque, insisto, revela varias cosas. Uno, comprueba de que han habido tratos, pactos, negociaciones entre el gobierno de Bukele y las pandillas. Y esto es un hecho delicado, sobre todo porque el presidente Bukele en otros capítulos, referido a los pactos con las pandillas, se había referido a 1000 veces malditos aquellos que negociaron con la sangre del pueblo. Esas fueron las frases textuales del presidente Bukele, pero hoy las evidencias son claras y apuntan a que su gobierno, sus funcionarios, presuntamente con su aval, han pactado, han negociado con criminales de pandillas, han negociado con la sangre del pueblo, como él lo señaló, y por lo tanto es impensable que él pueda estar tranquilamente en una campaña electoral sin rendir cuentas de qué es lo que pasó. Justamente en ese contexto se daba a conocer a través de una cadena nacional que el presidente Bukele iba a investigar a todos sus funcionarios, es decir, a todo el gabinete de gobierno, lo iba a poner a ser investigado por la Fiscalía General de la República. Vi la cadena del presidente Bukele y vi la sospecha que el propio presidente tiene sobre su gabinete. Y señalo esto porque esto más bien es un hecho mediático, como se dice popularmente, es albarda sobre aparejo, en el sentido que
pues eso era innecesario. En definitiva, el fiscal general de la República constitucionalmente tiene las facultades y la responsabilidad de investigar de manera permanente a todos los funcionarios del Estado. Por lo tanto, no viene a lugar un show político de esa situación, sobre todo cuando el presidente de la República tiene engavetados la docena de expedientes que le puso la CICIES en sus manos, en la docena de expedientes que también están en manos del fiscal general de la República, y por lo tanto, si hubiera voluntad política de ahondar, de profundizar investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción o ilegalidades, bueno, ya hay punto de partida. Además, hay diferentes personeros de su gobierno que han resultado involucrados en casos sospechosos de corrupción que se han estado dirimiendo en el Tribunal de Ética Gubernamental, en otros espacios. Me refiero a la cartera de Agricultura, me refiero a la misma jefa de gabinete que ha resultado involucrada en distintos presuntos hechos delictivos. Entonces, por lo tanto, ¿dónde investigar? ¿A quiénes investigar? Hechos concretos los existen y sin embargo hasta hoy el presidente Bukele no ha actuado. Por lo tanto, esa cadena más pareciera un hecho más de campaña electoral, incluso para desvincular la responsabilidad que le corresponde como jefe de gobierno. En otro tema, Eugenio, hace unos días se daba a conocer que el diputado Romeo Auerbach estaba presentando una pieza de correspondencia en la cual se pedía que se le quitara la distinción honorífica de hijo meritísimo al padre Antonio Oliva, el rector de la Universidad Centroamericana. ¿Cómo ves tú esa valoración? Me parece un desaguisado legal y político. O sea, el padre Oliva jamás pidió que se le diera reconocimiento alguno. Esto surgió del seno legislativo y no existe en la norma legislativa un procedimiento que verse respecto a dar y después quitar un reconocimiento de esa naturaleza, porque los hechos a partir de los cuales se reconoce al padre Oliva como hijo meritísimo son hechos que en su momento ya fueron reconocidos por la legislatura y no se pueden borrar porque son hechos que ya ocurrieron y hechos que reconoció la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, no hay procedimiento para el retiro de eso, más bien son de las cortinas de humo que suelen los funcionarios cercanos a la administración Bukele utilizar en los momentos en que más les conviene. En ese mismo tema, ¿cómo ves tú el proceso de campaña electoral que se está viviendo? Es decir, ¿cómo ven los partidos? Ya llevan como aproximadamente mes y medio o un mes de que comenzaron las campañas, pero no se ha visto mayor cosa, no se ha visto vallas publicitarias, no se ha visto los grandes meetings. ¿Por qué consideras tú que se está dando esta apatía en varios partidos políticos? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo, hay una investigación que Acción Ciudadana presentó en días recientes que da datos comprobables de cómo se está manejando la pauta publicitaria en el contexto de la campaña electoral. En esa investigación, por ejemplo, Acción Ciudadana ha podido establecer que en 2 meses, en los meses de septiembre y octubre, han sido invertidos en piezas publicitarias $2.845.964, o sea, casi $3 millones en publicidad en 2 meses, y que de eso la oposición únicamente ha colocado $65.000. O sea, es evidente en este caso que el gobierno y el partido de gobierno son los que monopolizan los espacios de comunicación, tanto en pauta televisiva, radial, redes sociales, vallas publicitarias, medios escritos. O sea, han monopolizado todo el espacio y lo que tiene la capacidad de colocar la oposición es sumamente poco, porque también hay otra irregularidad que está ocurriendo, y es que esta es una campaña donde también a la oposición el Ministerio de Hacienda no le ha entregado los fondos que por ley, lo que la Constitución denomina deuda política,
les corresponde para poder sufragar los gastos de la campaña. En cambio, el partido de gobierno sí ha recibido los fondos, pero no así la oposición, y a la oposición no le han entregado el 75% que le corresponde de adelanto de deuda a partir del 7 de septiembre, que es cuando convocó elecciones el Tribunal Supremo Electoral, sino que tampoco le han cancelado los fondos de la elección de 2021. O sea, hay una mora todavía muy importante de los fondos de la deuda política del año 2021 y todavía no les entregan los fondos de esta elección. Entonces, esta es una campaña desigual donde el gobierno dispone de abundantes recursos y, como lo ha establecido Acción Ciudadana, es quien maneja el gobierno y el partido de gobierno la pauta publicitaria, pero también el gobierno aviesamente montó dos hechos estratégicos en el medio de la campaña electoral. Uno fue la inauguración del Chaparral, de la presa El Chaparral, que ya no le correspondía inaugurar. Lo primero es una obra que en realidad solo alrededor del 35% de la obra es la que ha ejecutado el gobierno, pero no correspondía en el contexto político de la campaña inaugurar semejante acción, y tampoco, algo que todavía es más fuerte, lo que hizo el gobierno con el certamen del Miss Universo, que eso ellos lo planearon de manera consciente, intencional, en el medio de la campaña electoral, y el presidente Bukele aparece entre las señoritas que compitieron por el certamen de Miss Universo y no le correspondía aparecer ni a él ni al vicepresidente, porque ambos son figuras de campaña y porque ese certamen, como lo mencionó la señora Milena, embajadora de El Salvador en Estados Unidos, pues es una actividad que le ha costado al gobierno $100 millones. O sea, y si el presidente aparece haciéndose publicidad, pues está prevaliéndose de recursos públicos para construir imagen de campaña electoral. La siguiente pregunta va enfocada siempre en el tema electoral. Abordamos al doctor Picato, al director de investigación de la UFG, el cual mencionaba que los partidos minoritarios en estas próximas elecciones, según un estudio que realizaron en agosto, están por desaparecer en las próximas elecciones. ¿Cómo ves tú esa valoración? Me parece que es una valoración muy atinada, en el sentido que este gobierno se ha puesto como meta destruir el sistema político de partidos. Esta es una dictadura la que se está instalando en el país, que se ha propuesto por objetivo desmantelar el sistema democrático que surgió de los acuerdos de paz, y las reformas que ha ejecutado van en esa dirección. Por ejemplo, reducir la legislatura de 84 diputados a 60 ha tenido por sentido dejar sin escaños a la oposición, porque esa reforma de reducir el número de diputados, públicamente dijeron que era para reducir los gastos de la legislatura. Sin embargo, eso no ha sido cierto. Por ejemplo, al reducir de 84 a 60 diputados, redujeron el 29, casi el 30% de la legislatura. Sin embargo, el presupuesto de la Asamblea Legislativa, que este año es de 58 millones, solo le recortan 4 millones, le recortan alrededor del 4% apenas en el próximo año. Ya no va a tener 58, sino 54 millones. Y sin embargo, los diputados se han reducido en un 29%. O sea, la medida no era para ahorrar dinero público, sino para dejar sin diputados a la oposición, ya que esta medida también ha ido acompañada del cambio de otra reforma, que es el cambio de la fórmula repartidora de los escaños. Eso consiste en que El Salvador, desde los años 60, tenía regulado el sistema JARE, que es un sistema internacional que reconoce cocientes y residuos para adjudicar escaños legislativos, y de esa manera no solo reconocer a las mayorías, sino darle oportunidad a las minorías. Al convertir el sistema, sacarlo del sistema JARE y convertirlo en un sistema DONT modificado, lo que hace es eliminar los residuos, solo tomar en cuenta los cocientes, y por lo tanto asegurar con ese mecanismo únicamente y privilegiadamente los escaños del partido de gobierno.
Por otro lado, también han torcido el sistema electoral reduciendo los municipios del país. En el país había 262 municipios, hoy ya no habrá más 262, sino únicamente 44, porque eso electoralmente estaba muy claro que el gobierno, desde el momento en que desmejoró la situación municipal del país, perdió votos. Y por lo tanto al gobierno ya no le interesa esa elección municipal y por eso ha virtualmente desaparecido a los municipios. Por ejemplo, eliminó el FIDL, que es la institución que garantizaba la planeación estratégica de los municipios, eliminó Comures, el Fondo Municipal, por ejemplo, el FODES, o sea, desmanteló todo el sistema, el andamiaje del municipalismo. ¿Por qué? Porque es una cancha donde sabe que no tenía votos asegurados. Entonces, el gobierno ha venido de esa manera torciendo el sistema electoral para ponerlo a su favor. Otra cosa que ha hecho, por ejemplo, es el voto del exterior. La mayor parte del voto del exterior, el legislativo lo está canalizando al departamento de San Salvador para tomar ventaja electoral. Yo he planteado a los partidos políticos de manera muy franca, a los partidos de oposición, que es necesario formular un paquete de garantías electorales y que si el gobierno y el Tribunal Electoral no responden positivamente a un paquete que garantice que esta elección efectivamente sea democrática, lo más prudente es al menos retirarse de la elección presidencial. Eso he planteado a los partidos de oposición, ellos lo van a valorar, lo van a discutir, porque en realidad de la manera en que Nuevas Ideas y el gobierno y el propio Tribunal Electoral han torcido el sistema electoral, pues ponen en situación de franca desventaja a los partidos de oposición. Con eso que usted menciona, justamente va la siguiente pregunta. Hace unos días se ha dado a conocer el acuerdo de no violencia en que varios partidos políticos decidieron no firmar justamente porque no confían en la gestión o en el trabajo que está desempeñando el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo vio eso? Yo creo que es preocupante la señal que ha ocurrido. Primero, me pareció un tanto descarada la pretensión del tribunal de invitar a los partidos a suscribir lo que le llamó un pacto de entendimiento de los partidos políticos sobre buenas prácticas en el desarrollo de campañas electorales y la no violencia política. Me parece que es un exceso del tribunal porque simultáneamente el tribunal no está siendo árbitro del proceso electoral. O sea, el tribunal quiere amarrar a los partidos de oposición a un compromiso político, compromiso que no le impone resolver al propio partido de gobierno Nuevas Ideas. Entonces, esta es una situación muy grave porque el tribunal quiere comprometer a los partidos de oposición, pero hasta hoy el tribunal no ha tenido capacidad de cumplir su rol de árbitro electoral. Por ejemplo, en el año 2020, en septiembre del 2020, el tribunal se comprometió públicamente a suscribir convenios con las grandes empresas manejadoras de las plataformas sociales. Me refiero a Twitter, me refiero a Facebook, me refiero a Instagram, etcétera, a las grandes plataformas y TikTok, y el tribunal se comprometió a negociar con esas plataformas el que no hubiera guerra política, campañas de desprestigio, informaciones falsas desde esas plataformas. Públicamente se comprometió este tribunal previo a la elección del 2021. No lo hizo. Han transcurrido ya más de 2 años, casi 3 años, y el tribunal no lo ha hecho. Entonces, por eso, cuando viene el tribunal y demanda un pacto de entendimiento por buenas prácticas y no violencia, me parece que está desubicado el tribunal porque en realidad no ha cumplido su rol, tal como lo señala el artículo 208 de la Constitución, de ser la máxima instancia en materia electoral. Pero además, el tribunal tiene en sus manos 35 expedientes sobre campañas adelantadas. Ha sido público, por ejemplo, no amerita mayor investigación, que ha habido 16 delegaciones
de diputados de la Asamblea Legislativa vinculados al partido de gobierno que han ido de manera descarada a Estados Unidos y otros países a promover la reelección presidencial. ¿Han hecho o no uso de fondos públicos? Bueno, eso debe de investigarse. ¿Desmejoraron su trabajo legislativo por andar en misiones de campaña? Eso debe de averiguarse. Pero el tribunal tiene esos expedientes y no actúa de ninguna manera. Ha sido evidente que el gobierno ha seguido utilizando en las emergencias que ha habido por lluvias, por cualquier acontecimiento, paquetes de alimentos que en varios de los casos de manera descarada llevan la fotografía, el nombre de diputados del partido de gobierno, jugando con la necesidad de la gente. Están haciendo con recursos del Estado campaña electoral descarada y el tribunal, bien, gracias. Entonces yo creo que el tribunal está perdiendo su categoría de máxima instancia en materia electoral, no está ejerciendo su rol de árbitro, por lo tanto la ausencia de los partidos de la suscripción de ese pacto pues es un golpe político e institucional muy delicado para el tribunal, que está perdiendo el control sobre la organización del evento electoral.